Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a Latinoamérica. Vamos a esperar unos minutos de rigor hasta para que se vaya conectando todo el mundo. Veo ya que hay participantes. Vale. Vamos a esperar un poco más a que se vaya conectando todo el mundo. Veo 15 participantes. Vamos a ir esperando un poquito más. Un par de minutos o un minuto más y comenzamos con el webinar. ¿Me oís bien? Podéis escribir si queréis por el chat. No sé si tenéis acceso para decirme si escucháis bien o no. Vale, perfecto. Gracias, Abdel Hakim, por decirme, no sé si he pronunciado bien tu nombre, si lo he hecho mal, lo siento, por avisarme de que se escucha bien. Gracias. ¿Alguien ha levantado la mano? Héctor, puedes hacer alguna pregunta por el chat si quieres, porque yo no puedo oíros. Vale, pues vamos a ir empezando ya. El webinar de hoy, bueno, bienvenidos a todos a España y Latinoamérica. En el webinar de hoy lo que vamos a tratar es un webinar un poco más genérico y vamos a intentar daros las principales claves para llegar directamente a la bandeja de entrada. Es un webinar de delivery de mi área de entregabilidad y vamos a intentar dejar claro cuáles son las mejores claves para ello. Paso a diapositiva. Los puntos que vamos a tratar en el presente webinar son fundamentalmente tres. La primera de las partes es lo relativo a la entregabilidad y los principales factores que afectan a la misma y qué factores debéis tener en cuenta para poder alcanzar el IMPOS de vuestros suscriptores de forma correcta. Luego vamos a hablar un poco de la estrategia de calentamiento. En el tema de la estrategia de calentamiento son claves generales porque generalmente va a depender del tipo de cliente, de la base de datos de este cliente y bueno, de las características o el tipo de negocio del cliente en sí. Aquí lo que vamos a tratar son las claves generales que son comunes para, digamos, todos. Y por último, vamos a tratar la mejora de la reputación. Este punto va a ser específico para aquellas personas que han estado ya haciendo envíos después de la estrategia de calentamiento, les ha ido bien, han estado haciendo envíos durante un tiempo pertinente pero en algún punto han perdido la reputación en su dominio o bien en la IP por quizás malas prácticas
o por haber impactado con spam traps o por haber recibido quejas. Entonces, lo que vamos a intentar es daros claves principales para conseguir aumentar de nuevo y salvar de nuevo esa reputación caída. Y por último, habrá como siempre un turno de preguntas y respuestas. Las preguntas yo solo las veré al final, o sea que al final os comentaré cuando es el turno de preguntas y respuestas. Yo ya me conocéis de mis anteriores webinars. Soy María Luisa Duque, la email de la Deliverability Manager en MDirector del grupo ISPD Global Revolve. Sí, como siempre comento, si queréis contactar conmigo, hacerme alguna pregunta en mi LinkedIn, María Luisa Duque, o bien en la página web de mdirector.com, rellenando el formulario, mandando un email o mediante las distintas vías que tenemos de contacto a soporte y ellos me trasladarán las preguntas directamente a mí si son relativas al delivery. Vale, pues vamos al grano. El primer punto, la entregabilidad y los factores que influyen en la misma. Los factores que influyen en la misma para llegar a la bandeja de entrada son fundamentalmente cuatro. En realidad hay dos más que ahora trataré y que trataré por punto. Pero los fundamentales son básicamente cuatro. La base de datos, que esto es dependiente del cliente, qué base de datos tiene el cliente, el tipo de dominios que tiene, el volumen de la base de datos, sobre todo el engagement que tiene con esta base de datos, es lo que el cliente aporta. La infraestructura que queda más de nuestro lado, la infraestructura que se tiene por detrás de una plataforma como MDirector, tiene que ser una infraestructura correcta, con una configuración correcta, y esto no queda del lado del cliente, queda del nuestro. Luego el contenido, que cuando hablamos de contenido hablamos de las creatividades y de las newsletters. Ahora trataremos específicamente cómo este contenido tiene que ser bueno para conseguir llegar a la bandeja de entrada sin generar problemas durante el tránsito de los mails. Y por último, el cliente de correo. Cuando hablo de los clientes de correo, como ya he comentado anteriormente en otros webinars, hablamos de Gmail, Yahoo, Hotmail, etcétera, de los diferentes clientes de correo. Ellos también van a determinar mucho si tus envíos, si tus campañas alcanzarán el inbox o no lo alcanzarán, en función de todos los factores y en función también de de sus propias características, de las propias características de cada uno de los clientes de correo, porque no todos son iguales. Aquí, como he comentado, son esas cuatro factores, son los principales, pero habría dos más. En esta slide podemos ver que la reputación y el... La reputación, que lo vamos a ver al final del webinar, lo define el resto de variables. Lo trataré ahora, después a continuación entraremos más en cómo determina la reputación, que alcances y que mantengas ese engagement con los suscriptores y que alcances la bandeja de entradas. Y luego el engagement, que es fundamental. Básicamente el engagement es el compromiso que tienes con tus suscriptores, es decir, cuánto interesados están los mismos en leer tus mails, en abrir tus mails, en hacer clic sobre los mismos, etcétera, y que no te marquen como spam o no recibir quejas. Vamos a ir punto por punto, uno por uno. En cuanto a la base de datos, vale, como he dicho, la base de datos no es algo que podamos determinar nosotros, es algo que aportáis vosotros, que aporta el cliente, que es bueno para tener ¿cuáles son los buenos factores para tener una base de datos óptima? Pues lo primero de todo es utilizar durante la captación de la base de datos, hacer uso del single y el double opt-in. ¿Qué es el single opt-in? El single opt-in es cuando alguien se registra en tu página web o en tu landing page, hace el registro, mete su email y mete una contraseña y rellena los datos. Ahí sería el single opt-in. ¿Cuándo entra en juego el double opt-in? El double opt-in entra en juego cuando una vez se inscribe en tu landing page o en tu página web, o la plataforma, desde tu landing page o desde tu página web, envías un email un transaccional, un email transaccional a su correo electrónico que te ha facilitado, solicitando que valide la suscripción, porque es muy importante aplicar single y double opt-in. Es muy importante
porque lo que consigues así es que realmente haya un interés, o sea, consigues la aceptación explícita por parte de tu suscriptor del interés en recibir tus comunicaciones. Y además está también aceptando así tu política de privacidad para que tú puedas enviarle con toda garantía, sin ningún tipo de problema legal, tus newsletters o tus comunicaciones. Es muy, muy importante aplicar ambos, single y double opt-in. Especialmente el double opt-in es importante porque así validas que el correo que ha facilitado ese usuario es real. Es decir, que no es un bad mailbox y que también, también hay una persona real detrás y que no tiene problemas de sintaxis en el formulario que te ha rellenado, el correo, etcétera. Muy importante. Luego, lo siguiente es, siempre que empieces a enviar tus campañas de email marketing, es poner el footer con el link de suscripción de baja en las comunicaciones. No esconderlo. Hay alguna gente que lo pone muy pequeñito o casi en blanco que ni se distingue abajo el footer. No hagáis eso. Como siempre os digo, por favor, facilitar a los suscriptores que se suscriban de vuestras comunicaciones cuando ellos lo deseen. ¿Por qué? Porque si no encuentran ese link de forma accesible, os pueden marcar como spam y eso afectará muy, muy negativamente a vuestra reputación. Por tanto, tener siempre un link de baja accesible para los mismos y visible en el cuerpo de vuestras creatividades. Luego, también se recomienda mucho usar por nuestra parte, por parte de MediaDirector, nosotros sobre todo al principio, no digo siempre, pero al menos cuando empecéis a hacer campañas de email marketing, es muy recomendable poner la cabecera de anti-spam. Esto es una funcionalidad que se da desde la plataforma de MediaDirector cuando creáis vuestras campañas, que lo que hace es mostrar un cuadro de diálogo arriba de vuestra newsletter. Arriba es como lo del footer, pero arriba, un cuadro de diálogo mucho más visible que pone deseado o no deseado. Así lo que hace es facilitar que los usuarios que ya no quieran recibir vuestras comunicaciones, sobre todo al principio, si dudáis si tenéis engagement con vuestra base de datos o no, o si es una base de datos muy antigua que no habéis impactado hace mucho, pues no sabéis realmente cuánto engagement tenéis con esos suscriptores. Facilitar que se suscriban arriba y que lo vean bien visible con la cabecera anti-spam de deseado o no deseado, hace que si no quieren recibirlo, le den a no deseado y no den a marcarte como spam, porque si te marcan como spam, eso daña esa recepción, esa queja de spam, ¿no? Ese marcaje como spam va a parar al cliente de correo, Gmail, Google, Yahoo, etcétera, y dañará vuestra reputación. Sin embargo, si se dan de baja en el footer con el link de suscripción o en la cabecera anti-spam con el no deseado, de eso no se entera, entre comillas, el cliente de correo. Únicamente la baja se procesa en nuestra plataforma sin afectar a vuestra reputación. Por eso es muy importante esto que digo. Luego, monitorear bien el comportamiento de vuestros usuarios. Cuando empezáis a enviar emails, intentar monitorear las estadísticas. Quién abre, quién hace clic, si no hacen clic, si hacen clic, cuándo hacen el clic, en qué día de la semana, a qué hora, y en función de eso, elaborar una estrategia de marketing para enviar vuestras campañas cuando consigáis una mejor activación por parte de vuestros usuarios, que abran más vuestras email, etcétera. Es decir, que ellos que ellos abran vuestros email en ese periodo o etcétera. Bueno, de esto hablaré un poco más adelante, os daré más claves. Luego, esto es muy importante en lo relativo a la captación de la base de datos, el siguiente punto, y que no mucha gente hace, y es realmente importante, y yo siempre digo que por favor, si podéis captar esta información, hacedlo, porque en vuestra estrategia de email marketing os va a facilitar mucho más la vida. Y es conseguir características future de vuestros usuarios, es decir, cuando rellenan vuestro formulario en vuestra página web o landing page, preguntadle más cosas, no solo el mail y una contraseña o no, o el nombre, preguntadle también la edad, el sexo,
de qué región es el código postal, si son de España o si viven en Argentina, qué tipo de intereses tienen, hobbies, etcétera. ¿Por qué? Porque si vuestro, por ejemplo, vuestro negocio es ropa, es de ropa, pues no es lo mismo hacer una campaña de email marketing a un cliente hombre de 50 años en el periodo de verano que a una mujer de 20 años en un periodo estival. No es conveniente impactar, porque reuniendo estas características no es conveniente impactar, mandar la campaña a toda vuestra base de datos cuando realmente a lo mejor tenéis usuarios que no van a estar interesados para nada en recibir una newsletter, que si soy hombre y vivo en Argentina, donde ahora es invierno, pues no quiero recibir algo de moda de mujer en verano, que es para España. Por eso es muy importante esto. No mucha gente reúne las características, hobbies e intereses de los usuarios y yo siempre pues os comento que es muy bueno hacerlo. Mejora muchísimo el engagement y hará que segmentéis vuestras campañas de un modo mucho más eficiente y ahorréis dinero también en el envío de estas campañas masivas. Luego, usar usuarios que hayan tenido actividad. Esto es especialmente al principio. A ver, siempre podéis enviar a usuarios que no tengan actividad o que no sabéis si tienen actividad o no, porque a lo mejor vuestra base de datos es antigua, etcétera. Intentar impactar primero a los usuarios que sí que tienen actividad y posteriormente en un ratio de 15% incluir a aquellos usuarios que no la tengan. Y eso sí, muy importante, a aquellos usuarios que hayáis impactado durante 6 meses y veis que durante 6 meses no os han abierto ningún mail, eliminadlos. ¿Por qué? Porque ese usuario, entre comillas, y perdón por la expresión, está muerto. O sea, no se está abriendo ni absolutamente nada, estáis gastando dinero en impactarles. Con esos usuarios habrá que generar otro tipo de estrategias que ahora hablaré más adelante, pero no estar impactándole constantemente, no se están abriendo y además puede dañar vuestra reputación mucho. ¿Por qué? Porque no estáis recibiendo aperturas, los diferentes clientes de correo notan que no recibís aperturas y además corréis el riesgo de que si ese usuario ve el mail posteriormente os pueda marcar como spam. Vale, el siguiente punto es la cadencia. La cadencia es importante con ello me refiero a enviar un volumen de emails con una frecuencia adecuada, basado sobre todo en el monitoreo de vuestras estadísticas. Hablaré a continuación de ellos, pero la cadencia es que mantengáis una constancia en vuestros envíos de emails apropiada. Y luego también intentar segmentar por dominios y por las características del usuario si las habéis recogido. Y por dominios también es muy importante segmentar. ¿Por qué? Porque uno de los factores que he dicho que es importante, uno de los claves es el cliente de correo. Cada cliente de correo, Yahoo, Gmail, Hotmail, Libero, etcétera, tiene sus propias características para aceptar campañas Bull. Entonces, y podéis recibir más o menos bounces en función del dominio al que estéis impactando. Hay sobre determinados dominios, por ejemplo, Gmail, que acepta las campañas Bull, las campañas masivas, de un modo más facilón, pero hay diferentes clientes de correo, como por ejemplo Libero, que no acepta muy amenamente campañas Bull, pues habrá que realizar diferentes estrategias frente a ellos. Y la clave es segmentar. La clave es segmentar y no solo segmentar, sino también enviar por bloques. Por ejemplo, si tenemos un Libero que le vais a enviar 100.000 emails, una campaña de 100.000 solo al Libero, estoy exagerando, pero bueno, en un día, estoy exagerando, es una barbaridad, pero al Libero en este caso. Pero segmentáis por libro, importante, y además emplear el uso de bloques. MDirector da esta opción. En los bloques básicamente es que si voy a enviar una campaña, por ejemplo, de 100.000, voy a poner 30.000, pues enviarlo por la mañana 10.000, al mediodía otros 10.000 y por la tarde otros 10.000. Esto facilitará que el cliente de correo, Mailbox Provider Receptor, acepte de una forma más fácil vuestros emails, la entregabilidad sea un poco mejor y no se forman encolamientos, no se formen colas y no os cierran conexiones. Sigamos.
El siguiente punto es el contenido, ¿vale? En el contenido básicamente se refiere a lo que es vuestras creatividades, a vuestras newsletters. En el tema de contenido yo no soy una experta, pero sin embargo nuestro equipo de soporte tenemos gente experta en lo relativo al contenido, que saben muchísimo más que yo de esto. Pero las claves y siempre podéis preguntarle, siempre estamos ahí para ayudaros. Pero las claves fundamentales es, en lo que es el contenido, usar siempre diseños responsive. Es decir, que puedan verse en versión mobile, en versión móvil y en versión desktop, en versión escritorio. Y no solo eso, sino también que sean diseños que tengan una visualización apropiada tanto en Outlook, en Gmail, en iCloud, etcétera. No todos los clientes de correo visualizan el HTML, la creatividad del mismo modo. Es muy importante que esto pase bien en todos los clientes de correo. Para eso, nuestro equipo de soporte, si tenéis alguna duda con algún HTML que hayáis creado y veis que no está el diseño, no se visualiza correctamente para un cliente de correo, pero para el otro sí, pues se puede mirar qué está ocurriendo y daros las claves, daros la corrección necesaria para que esto no ocurra. Vale, en lo relativo al HTML. Lo fundamental aquí, y mucha gente comete el error, es que a veces se crean HTMLs que son destinados para página web. Sin embargo, los HTMLs para las creatividades de newsletter sigue otro tipo de estructura. No es un HTML pensado para página web, tiene que ser un HTML pensado para newsletter. Hay distintas recomendaciones para hacer esto, pero bueno, básicamente yo no me voy a meter en eso porque como digo, no soy una experta, pero básicamente es que el HTML siga una estructura correcta de newsletter y sobre todo, y algo muy importante, muy importante, es que tenga el doc type. El doc type es fundamental. Si una campaña bull, el HTML no tiene el doc type, la posibilidad de que de bounce rebotes es muy alta, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y que es el HTML sigue una estructura correcta. También quiero matizar, a veces, por una falta de recursos económicos, se comete el error de ir a aplicaciones gratuitas online para generar HTMLs gratuitos de newsletter. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que muchos mailers, o si queréis llamarlo de forma duro, spammers, utilizan esas mismas plataformas gratuitas para crear sus HTMLs. ¿Qué pasa? Que si tú creas ese HTML también en esa plataforma gratuita, probablemente va a seguir la estructura, el código de estructura del HTML va a ser muy parecido a otro HTML que está usando un spammer por ahí en el mundo e impactando de forma masiva, enviando spam de forma masiva. ¿Qué pasa con eso? Que si Gmail o Hotmail o Yahoo o el cliente de correo que sea detecta que la estructura de, de tu HTML es muy parecida a la estructura del HTML de un spammer bien conocidos por sus algoritmos, lo que puede hacer es que te envíen a spam o que te filtren por contenido. Por eso intentad evitar usar herramientas así gratuitas para la creación de HTML porque se puede correr ese riesgo. Vale. En nuestra Knowledge Base tenemos un artículo bastante bien escrito con las claves fundamentales técnicas de HTML que seguir. Es este de aquí. Aquí tenéis un artículo con las claves fundamentales para que el HTML sea lo más correcto posible. Vale. Luego, en cuanto a lo que viene siendo la creatividad de forma visual, dejad clara vuestro call to action, o sea, intentar que la creatividad sea lo suficientemente atractiva como para llamar a la acción al usuario, es decir, que haga clic en el enlace. O sea, tener un poco de creatividad ahí. Luego, evitad palabras anti-spam. Esto no es realmente importante del todo. Lo es al principio, pero por ejemplo, si vosotros sois un cliente que tenéis una base de datos con un engagement magnífico,
el hecho de que uses palabras spam words, que se llaman, o palabras de spam, no implica que vayas a acabar en spam o que te vayan a marcar como spam. Por ejemplo, típica palabra de spam son muchas, spam words son mucho las relativas al mundo financiero: crédito, presupuesto, hipoteca. Estas palabras pueden ser un poco consideradas spam words. Sin embargo, yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, recibimos campañas, newsletters de nuestro banco, y yo deseo de recibirlas porque es mi banco, porque soy cliente y porque estoy interesada en ellas, en recibir esas comunicaciones comerciales de mi banco. Por el hecho de que te ponga la palabra presupuesto, hipoteca o TAE o TIN o porcentajes, no implica que las newsletters enviadas por mi banco luego terminen en spam. ¿Por qué? Porque tiene un buen engagement conmigo y con el resto de sus clientes, de sus suscriptores, porque le abrimos los mails y porque hacemos clic. Entonces, las palabras spam word hay que tener cuidado con ellas, sobre todo al principio y sobre todo para aquellos clientes que no tienen un engagement muy bueno con su base de datos. Vale. Luego, la proporción adecuada de imagen-texto. Hay muchas veces que ves una newsletter que es todo imagen. No, por favor, no todo imagen. Tiene que haber una proporción adecuada de meter en la newsletter imagen y también texto. Generalmente se dice, por norma general, que haya un 40% máximo de imagen en la newsletter y un 60% mínima de texto. ¿De acuerdo? Importante. Luego, algo muy importante, algo muy relevante también y que yo aconsejo mucho, sobre todo cuando estáis usando dominios personalizados, un remitente personalizado, es poner el tracking de vuestro, en la newsletter. El tracking es si ponéis el enlace dentro de la creatividad, al hacer clic os derivará a vuestra página web. Ese clic lleva un tracking. Personalizar ese tracking con vuestro dominio. Vosotros cuando compráis el dominio y usáis el dominio para enviar vuestra newsletter con nosotros, @miempresa.com. Pues ese miempresa.com se puede poner como tracking personalizado. Y además, algo que se recomienda mucho desde aquí, es que ese remitente, ese dominio, tenga un certificado SSL puesto. Un certificado SSL lo que hace es que el HTTPS de ese link, el HTTP, sea HTTPS. Ese es de seguro. Eso hace que se vea con mayor seguridad porque es un HTTPS seguro con un certificado SSL por detrás, es decir, que no vas a derivarte a un link sospechoso de phishing o de algún tipo de estafa. Es un HTTPS seguro y la página web a la que va a acceder el suscriptor que haga clic en esa newsletter está siendo derivado a una página web segura, ¿vale? Entonces, eso está muy bien visto por los diferentes clientes de correo. Luego, que el HTML, como he comentado, no tenga errores, no voy a repetir esto. Y lo que he comentado antes, que siempre sea muy visible el footer link de baja. En cuanto a la infraestructura, en esta parte no depende tanto del cliente, depende más de nosotros, aunque sí que hay un detalle que depende del cliente. Bueno, es importante tener buenos servidores MTAs, que son los servidores MTA, son básicamente los servidores que se usan para el envío de campañas masivas de email marketing. Nosotros tenemos varios y que estén bien configurados, por supuesto, muy bien configurados. Luego, intentar conocer el histórico y la reputación, el uso histórico y la reputación de la IP que estamos usando. Nosotros tenemos bajo control nuestras IPs y controlamos estos parámetros diariamente de todas las IPs que tenemos en nuestros servidores. Luego, esto aquí sí que entraría más la parte del cliente, que es el dominio. Con el dominio también es importante controlar la reputación, aunque eso queda más de la mano del cliente si usa un dominio personalizado. Siempre yo recomiendo, si es posible, usar un dominio personalizado, que no cuesta mucho comprarlo. Pues puede costarte en cualquier tipo de aplicación, en un GoDaddy te puede costar el primer año 9 euros y los sucesivos a lo mejor 20 euros. Es un coste anual muy bajo. Entonces, yo siempre recomiendo comprar, si podéis,
un dominio personalizado con el certificado SSL. ¿Por qué? Porque esto favorece el reconocimiento de marca, porque no es lo mismo enviar campañas bull masivas con nuestro remitente estándar de MDirector que con uno vuestro personalizado con miempresa.com. Va a generar un reconocimiento de vuestra marca en los suscriptores a los que estéis impactando. Reconocen que estáis, qué marca sois y saben de quién están recibiendo vuestros emails. Sin embargo, un remitente estándar como MDirector, pues ellos a lo mejor no reconocen qué están recibiendo y quiénes sois realmente. Luego, si tenéis un remitente personalizado, por supuesto, muy importante, no solo muy importante, sino obligatorio, configurar en el DNS las autenticaciones SPF de KIN y de MARC. Hasta el momento, hasta febrero de 2024, el DMARC no era obligatorio, pero ahora el DMARC es obligatorio tras los últimos requerimientos implantados por parte de Gmail y Yahoo. Entonces ahora los tres son absolutamente obligatorios. Hay un webinar pasado que hice yo en el que os enseño cómo configurar sobre vuestro dominio remitente personalizado, cómo configurar estas autenticaciones con ejemplos correctamente. Podéis ir a YouTube y buscar ese webinar que está bastante bien explicado y os ayudará mucho. Si no, siempre con nuestro equipo de soporte os ayudamos. Luego, verificar si vuestro dominio, verificar la reputación periódicamente del dominio y por si acaso también este dominio acaba en una blacklist porque estáis recibiendo quejas. Y también sacarle de la blacklist. Para sacarle de la blacklist podéis hacerlo vosotros, pero si no sabéis, se me mandará la consulta a mí y yo intentaré sacar ese dominio de blacklist dando las argumentaciones oportunas de por qué habéis ingresado ahí. Luego, por otra parte, también ver la necesidad de si necesitáis una IP dedicada o IPs compartidas. Si necesitáis salir por IPs dedicadas solo por la que salgáis vosotros o IPs compartidas por pools de IPs por la que salgan más de otros clientes nuestros. Esto dependerá del tipo de cliente, esto se hace al principio, depende mucho del tipo de cliente del que estemos hablando y sobre todo del volumen de campañas masivas que vaya a enviar. En eso os asesoraremos siempre nosotros. Y paso a la siguiente slide, que es el siguiente punto, el cliente de correo, el mailbox provider. Como he comentado, es otro de los factores fundamentales que tendrán una implicación en si nuestras campañas masivas llegan a inbox o no, porque cada postmaster, cada cliente de correo, Yahoo, Gmail, Hotmail, Libero, etcétera, incluso los dominios corporativos, van a tener unas instrucciones específicas. Van a tener unas instrucciones específicas no solo visibles para el cliente, o sea, instrucciones que el cliente puede llevar a cabo, sino también tienen unas instrucciones específicas de configuración interna de los servidores en las colas para poder impactarle. En esto no hace falta que vosotros entendáis, de eso ya me encargo yo y está configurado por nuestra parte de forma correcta. Pero cada postmaster tiene una sensibilidad distinta a la recepción de campañas masivas. No es lo mismo, como he dicho antes, enviar a un Gmail que acepta, que generalmente hasta el momento, hasta febrero de 2024, porque ahora se han puesto un poco más estrictos, aceptan la recepción de campañas masivas de un modo más facilón que un Hotmail que te genera más bounce y si ven algo raro, algo sospechoso, son más sensibles al spam, o un Libero que, por ejemplo, tiene otras casuísticas relativas a la aceptación de campañas pull. Entonces hay que seguir las instrucciones dictaminadas por parte de los diferentes clientes de correo. Luego, eliminar, por supuesto, los rebotes duros, los feedback loose, las bajas, las quejas. Los feedback duros, rebotes duros y las bajas las elimina automáticamente MDirector, nuestra plataforma, o sea que vosotros no tenéis que preocuparos. ¿Por qué sí tenéis que preocuparos? ¿Por qué sí es sobre lo que tenéis que preocuparos? Tenéis que preocuparos sobre, por ejemplo, en el caso de los rebotes duros, suaves. No de los duros, porque los eliminamos nosotros automáticamente, pero de los suaves sí que tenéis que preocuparos más vosotros, siempre consultándonos a nosotros si lo necesitáis.
Y sobre ese tipo de rebotes suaves, aplicar diferentes estrategias de marketing. Habrá que ver por qué se están produciendo esos rebotes, sobre qué dominios se están produciendo esos rebotes y cuál es la razón de esos rebotes. Si la razón de ese rebote suave es un cierre de conexiones por parte de Hotmail, pues habrá que ver cómo solventar ese cierre de conexiones con alguna estrategia, con la estrategia necesaria para Hotmail. Si, por ejemplo, estáis recibiendo muchos rebotes suaves por tema de relacionados con spam, pues habrá que ver por qué los logs por qué se están produciendo esos rebotes de spam, qué estamos haciendo mal en la creatividad, generalmente suele ser por la creatividad, o si estamos impactando mal a usuarios que no quieren recibir, ver un poco por qué se están produciendo esos rebotes suaves que tendrán distintas casuísticas y sobre las que habrá que implementar distintas estrategias para evitarlos. En esto nosotros os ayudamos y se estudia. Luego, la reputación tanto sobre el dominio y la IP varían en función de cada email cliente de correo. Podéis tener una buenísima reputación en Gmail para vuestra IP. Sin embargo, esa reputación puede ser mala para otro cliente de correo, como a lo mejor Hotmail. ¿Por qué? Pues a lo mejor sencillamente porque habéis recibido más quejas en Hotmail. O porque a lo mejor Hotmail tiene unos filtros de contenido más estrictos y no le ha gustado algo de vuestro código HTML. Pero sin embargo a Gmail no le ha importado. Pues eso, la reputación puede variar también de un cliente de correo a otro y habrá que ver qué es lo que está ocurriendo también para que eso esté mal en una o esté bien en otro y cuál es la causa. Siempre, y si se pueden detectar, eliminar las spam traps. Las spam traps son trampas de spam, son prácticamente no se pueden detectar, pero hay veces que sí que se pueden detectar y hay que eliminarlas. Yo a veces las detecto, son difíciles, pero se puede detectar y hay que eliminarlas corriendo de la base de datos. Una buena técnica también para intentar evitar que vuestra base de datos tenga spam traps es hacer una validación e higiene de vuestra lista base de datos con plataformas externas. Por favor, que sean plataformas externas legales, que tengan que no sea una plataforma de validación, higiene de emails no demasiado fiable, que sean gratuitas, que a saber qué, que sean un poco fiables, un poco legales, que hay que gastar un poco más de dinero, pues sí, pero eso garantizará que no tengáis a lo mejor tanto, que tengáis la base de datos limpias y sobre todo al principio que no se os caiga la reputación de forma brutal al inicio, sencillamente porque no habéis hecho una validación correcta de la base de datos. Los diferentes mailbox providers, clientes de correo, aprecian mucho tener una buena cadencia, un envío de emails con una frecuencia y un volumen constante. Es decir, no hagáis estas cosas extrañas de enviar el lunes, luego enviar el miércoles, pero luego dejad de enviar 2 semanas o hacéis una campaña de 200.000 un día y de pronto dejáis de enviar 3 días haciendo una campaña de 10.000 y de pronto al día siguiente 250.000. No, esos cambios de frecuencia, tanto de frecuencia como de volumen, los diferentes clientes de correo lo van a ver muy sospechoso. Van a decir, a ver, es que esos son movimientos muy de mailer spammer, muy rarunos. A los diferentes mailbox providers lo que les gusta es ver que si enviáis los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana, hagáis eso constantemente. Si se mandáis 30.000, le seguís enviando 30.000. No hagáis picos extraños, eso no gusta nada, lo ven muy, muy sospechoso. Y además no solo por el mailbox provider, sino también por vuestros suscriptores, porque si yo me estoy suscrita a una página web de moda y espero recibir las notificaciones con las últimas tendencias los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana, lo que no espero es que durante 3 semanas lo estéis haciendo así y de pronto un día porque sí, no me enviéis la campaña del miércoles, me la enviéis el sábado a las 8 de la tarde.
pues es que no la voy a abrir, no la voy a ver porque el sábado a las 8 de la tarde no esperaba recibir vuestra campaña y probablemente se quede ahí en mi inbox o lo desecho, lo manda a la papelera o no. Tener una frecuencia y un volumen constante es bueno y genera engagement y hace que los diferentes clientes de correo perciban ese envíos masivos como algo, como algo no sospechoso. Y como he comentado, cada mailbox provider tiene sus propios filtros, sus propias instrucciones, sus propios tipos, filtros de spam dinámicos y filtros de contenido de spam también dinámicos. Y en cada uno es distinto. Yahoo o Hotmail, Gmail, etcétera, y los dominios corporativos, sobre todo los dominios corporativos, por ejemplo, tienen unos filtros anti-spam y unos filtros de contenido mucho más severos que un Gmail. Entonces, cada uno tiene sus propias casuísticas distintas a tener en cuenta para poder alcanzar el inbox. No para todos los clientes de correos es lo mismo o funciona lo mismo. En lo relativo al engagement, el engagement es el compromiso que tenemos con nuestros suscriptores, que tenemos en nuestra base de datos. ¿Cuáles son los factores positivos que afectan para tener un buen engagement? Sobre todo que las creatividades, que los temas sean atractivos y que llamen la atención para un call to action sobre los clientes, sobre los suscriptores a los que estáis impactando. Que intentad enviar campañas atractivas con un contenido interesante para que para lograr que vuestros suscriptores hagan clic y así lograr la conversión. Y también, como he explicado anteriormente, como he mencionado anteriormente y insisto mucho sobre esto, por favor, si podéis recolectar futures, características e intereses de vuestros suscriptores para poder enviarles campañas sobre las que realmente estén interesados y sepáis que os van a abrir con más probabilidad, porque esto aumentará vuestro engagement y con ello vuestra reputación de una forma mucho más rápida. Luego, ¿qué no favorece el engagement? Pues básicamente recibir quejas, feedback loops, quejas por parte, marcaje como spam, recibir también bajas y también tener una alta tasa de mensajes y lectura. Es decir, que mandéis campañas de mucho volumen y que nadie os abra. Pues que nadie os abra va a empeorar vuestro engagement de forma muy grande. Vale, sigamos. Pasamos ya al segundo punto de nuestro webinar, que es la estrategia de calentamiento de IPs y del dominio. Como he comentado antes, para cada cliente va a haber una estrategia de calentamiento de IPs o dominio. Y o dominio porque a veces se calientan las IPs y el dominio a la vez, o a veces si se sale por un pool general que ya está caliente, únicamente habría que hacer esta estrategia de calentamiento sobre el dominio, que es totalmente recomendable también, absolutamente recomendable también. Vale, ¿qué es la estrategia de calentamiento? Que quizás hay gente que no sepa en qué consiste el calentamiento. Básicamente, cuando empezáis, sois nuevos usando una plataforma de email marketing y vais a mandar campañas muy grandes, tenéis que empezar a enviar volúmenes pequeños y luego volúmenes e ir aumentando estos volúmenes periódicamente en el tiempo. Básicamente es agregar metódicamente volumen de envío de vuestros mails a una dirección IP o dominio gradualmente durante días y semanas. Esto hará que tenéis que empezar con poco, pues empiezas con 100, luego 200, luego 500, 1000, 2000, 3000, etcétera, para que cada cliente, en función de las características del mismo y también del volumen de la base de datos y de la distribución de dominios que tengan de esa base de datos y también del tipo de campañas que vayan a enviar, se hará una estrategia de calentamiento u otra. Pero la clave fundamental en una estrategia de calentamiento es aumentar el volumen de forma gradual al principio durante las primeras días, semanas. Generalmente en un mes está completado, a veces en 2 semanas, depende del tipo de volumen, pero en eso consiste el calentamiento de IPs y dominios. Siempre lo bueno es intentar hacer un calentamiento
no digo lento, pero sí específico y correcto. Porque aquí he puesto una tabla con lo que las garantías de tener, lo que garantiza tener un calentamiento lento frente a un calentamiento rápido, pero hay veces que puedes hacer un calentamiento más rápido si dependiendo de las características que tenga, como he dicho, en base de datos, etcétera, engagement, etcétera. eh, y que también vaya bien, pero generalmente es mejor hacerlo de forma tener paciencia, sobre todo al principio, porque la garantía de tener un buen calentamiento al principio es fundamental para que luego, cuando mandéis ya mails sostenidos, vuestro engagement y reputación sea sostenida en el tiempo y sea buena para siempre. Si hacéis un calentamiento mal al principio, la reputación cae al inicio y luego levantar eso es mucho más complicado. Hacer un calentamiento rápido lo que implica es que los diferentes mailbox providers, clientes de correo, vean picos en el volumen anómalo y ya he dicho que eso no gusta mucho, no gusta ver 200.000 envíos ahora, luego 10.000, luego 300.000 y luego 5.000. Eso se ve muy sospechoso como spam, no me gusta. Luego, también el envío también hay que considerar cuando estáis empezando a enviar con un remitente que es desconocido al principio, que todavía no es conocido por vuestros suscriptores y que tampoco es conocido por los algoritmos de los diferentes mailbox provider. Por tanto, hay que intentar enviar mails de forma progresiva para que ese remitente vaya consiguiendo un reconocimiento. Y luego, si se envía de forma rápida y de forma mal con estos picos, lo que va a generar probablemente, seguro, son bloqueos, filtrados, cierre de conexiones, etcétera. Sin embargo, con un calentamiento lento o más que lento, quizás la palabra sería apropiado, lo que vas a hacer es que generes una acumulación de volumen gradual y los diferentes mailbox providers van a ver que estás aumentando en el envío de tus campañas de forma gradual, sin picos, sin cosas raras y que además estás consiguiendo aperturas y eso va a ser bien visto, vas a ir acumulando buena reputación durante dicho periodo temporal y entonces rara vez al no verse nada sospechoso, sino al verse de forma gradual, paulatina, no se van a producir bloqueos ni filtros ni cierre de conexiones o límites de velocidad o encolamientos en el envío de vuestras campañas. Vale. Como he comentado, cuando se empieza a enviar desde una nueva IP y desde un nuevo dominio desconocido, es desconocido, es sospechoso. Entonces, hay que intentar enviar con un calentamiento óptimo para que se vaya reconociendo esta IP, esta tupla dominio e IP por parte de los diferentes clientes de correo y dejen de verla como sospechosa a lo largo del tiempo, ya que vais a ir consiguiendo engagement con los suscriptores, aperturas, clic. Se necesitan generalmente para lograr la mayor capacidad de entrega, aunque esto depende, como digo, del volumen del cliente y las características del cliente, pero entre 4 a 8 semanas. 8 semanas es bastante, se suele lograr en un mes. En un mes se suele completar el calentamiento. En 2 meses ya se obtiene esa capacidad de entrega máxima si se hacen buenas prácticas. Sí. Implementar Double ISO Grafting, no voy a repetirlo. Y hay que tener en cuenta, y en esto sí que os ayudaremos nosotros, durante el calentamiento se pueden producir anomalías dependiendo de distintos remitentes a los que estemos impactando, si son dominios corporativos, si no el tipo de los diferentes dominios. Y hay mailbox provider que limitan a los remitentes a umbrales. Pues esto también habría que considerarlo, a mensajes por días. Por eso he dicho antes que es muy importante hacer envíos por bloques. Incluso en la estrategia de calentamiento, si voy a enviar, si me toca el día 8 pongamos, enviar 10.000 o 20.000 envíos, un envío de 20.000, pues si puedes pues si puedes repartirlo por bloques, porque a ese remitente dominio, perdón, al que vas a impactar, te está poniendo mucho umbral en la entrega de mensajes por día,
pues segmentarlo por bloques va a facilitar la entregabilidad. 10.000 ahora, 10.000 luego, 10.000 2 horas más tarde, etcétera, que lo vaya aceptando progresivamente en el tiempo. Vale. Estos son claves, como digo, generales, pero las claves así, principios generales a aplicar durante el proceso de calentamiento es intentad enviar al inicio, intentad siempre enviar al principio a usuarios con engagement, es decir, a usuarios que ya sepáis que son activos, que están interesados en vuestras comunicaciones. Y luego, posteriormente, para ello tenéis que hacer una segmentación por reputación. Ahora después explicaré cómo se ve la reputación en MDirector y enviar a aquellos usuarios que tengan que sean los más activos, es decir, que tengan una reputación de 5. A veces es desconocida, lo sé, pero si tenéis esta información, lo más recomendable es enviar los primeros envíos a usuarios de reputación 5 y luego añadís a los usuarios con menos reputación, 4, 3, 2 y 1. Los segmentos de los usuarios más antiguos se deberían, entre comillas, depende de cada cliente, pero se deberían añadir en unas proporciones de un 15% del volumen a los siguientes envíos. Cuando ya os quedáis sin este tipo de usuarios muy activos, y ir insertando en los envíos, los siguientes envíos durante el calentamiento, a los usuarios más antiguos sin mucho engagement en una proporción del 15%. Como el ser consistente con el volumen de envío, es decir, no hagáis trampas o no hagáis cosas raras durante el proceso de calentamiento. Si yo os mando, o si desde el equipo de delivery os manda una tabla a seguir lunes, martes, miércoles y los volúmenes con las segmentaciones debidas por cada dominio y con las segmentaciones debidas por cada por reputación, no saltéis eso, intentad llevar a cabo la tabla, hacer la tabla lo más estrictamente estricto, lo más estrictamente posible que podáis. Bueno, durante el calentamiento es importante también enviar algo atractivo. Esto dependerá del tipo también de cliente y de las características del mismo y de la publicidad o de las promociones que vaya a enviar. Pero si se puede conseguir, si se tiene una creatividad que sabemos que va a funcionar bien, que eso va a gustar, sobre todo en el proceso de calentamiento, y va a ayudar mucho a generar aperturas, clics, etcétera, usar esas creatividades con la mayor calidad posible en el HTML y en la promoción o en la comunicación que estéis siendo a enviar. Y luego, por supuesto, durante el calentamiento y día sí, día también, hay que monitorear día tras día si los resultados están siendo buenos. ¿Por qué? Porque puede ser que uno de los días haya ocurrido alguna cosa rara y haya que echar para atrás el calentamiento. Si estoy enviando 10.000 y algo ha ocurrido anómalo ahí, se ha recibido muchos bounces o algo ha ocurrido ahí, habrá que ver qué ha ocurrido y ver dónde tenemos que ir para atrás en el calentamiento y hasta dónde ir para atrás, qué ha ocurrido ahí. Entonces hay que monitorear la métrica periódicamente. Siempre, no solo durante el calentamiento, pero durante el calentamiento diariamente, por supuesto. Vale, un ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de plan de calentamiento genérico a seguir como clave general y es que durante las primeras semanas, la primera semana y la segunda enviar solo a los suscriptores activos, es decir, que sepáis que ya abrieron o hicieron clic en vuestras campañas 30 días antes. La tercera y la cuarta semana, empezar a insertar usuarios que sepáis que abrieron vuestros emails 60 días antes. Y durante las 6 semanas restantes, no enviar nada a suscriptores que hayan abierto o hecho clic en los últimos 90 días. Dependerá, como digo, del tipo de cliente y si necesitáis ayuda con ello, esto es muy genérico. Pero sí, básicamente los puntos más a seguir es la semana 1, 2 y la semana 3 y 4. Esto de la última semana, bueno, pues vale. Pero
Aquí sobre todo, yo siempre digo que si tenéis, si sabéis la antigüedad, si sabéis, si tenéis la activación de vuestros usuarios, la fecha de última apertura o la fecha de registro de vuestros usuarios, eso hay que considerarlo. Si tenéis usuarios en vuestra base de datos que no os hayan abierto, porque ya les habéis impactado durante los últimos 6 meses, no han abierto nada, más de 6 meses, esos usuarios, la verdad es que están un poco muertos y habrá que hacer otro tipo de técnicas, como técnicas de win-back, técnicas de recovery. Intentaré mencionarlas ahora posteriormente. Luego, ya llegamos al último de los puntos. Último de los puntos en cuanto a la reputación. Me estoy alargando bastante, lo siento, voy a hacer la parte de la reputación un poco más rápida. Básicamente, una caída en la reputación se genera cuando habéis recibido muchas quejas o habéis hecho malas prácticas. Malas prácticas es porque tenéis un HTML incorrecto, porque tenéis un demasiado volumen a usuarios, no, estáis enviando demasiado volumen a usuarios no suscritos o habréis recibido quejas de spam o habéis impactado contra Spamtrap. La única forma de recuperar la reputación es haciendo de nuevo buenas prácticas. Para ello necesitáis paciencia. Y la única forma para mejorar la reputación con buenas prácticas se dirigen a tener un mayor engagement de nuevo con vuestros usuarios. Aquí hablo un poco de la reputación, que es lo que he mencionado antes. Nosotros en MDirector tenemos, facilitamos información de la reputación que tiene cada usuario en vuestra base de datos. Si hay una caída de reputación, lo que tenéis que hacer al principio es no enviar a aquellos usuarios que tengan reputación cero. Empezar de nuevo empezar como una especie de estrategia de calentamiento enviando solo a los usuarios de reputación 5. Evitad a los usuarios de reputación 0. Luego incluir a los de 4, 3 y 2 y sobre todo a los de reputación 0 no enviarles porque son inactivos y tened cuidado también con los nuevos usuarios a los que vayáis a impactar. Sobre los usuarios de reputación 0 habrá que hacer técnicas de recovery y win-back, ¿vale? Para ello os daremos nosotros las claves fundamentales cómo hacer este tipo de estrategias. Aquí ya estoy terminando. Como he dicho, durante las primeras semanas, para recuperar esa reputación, enviad solo a los usuarios de reputaciones más altas y luego incluir a los de menor reputaciones. Y sobre los de reputación cero, habrá que hacer técnicas de win-back de recovery, que habrá que enviar volúmenes muy pequeños porque estos usuarios tienen una probabilidad muy alta de marcaros como spam. Hay que hacer prácticas diligentes sobre ello, siempre intentar impactar sobre bases de datos haciendo la validación de listas previas, porque si hay una caída de reputación puede ser que tengáis spam traps ahí, etcétera. Habrá que hacer una validación también de la base de datos y aplicar mucha paciencia. En cuanto al tema de la reputación, ¿cómo sabemos si nuestra reputación está caída? Bueno, básicamente porque no estáis recibiendo aperturas o tenéis una caída de clics muy altos, pero también se puede monitorear con herramientas como el Postmaster Tool sobre la reputación del dominio y también como en el caso de Gmail, Postmaster Tool y en el caso de Hotmail, Outlook, se tiene el servicio del SDNS, aunque solo sirve para ver la salud de las IPs, no la reputación del dominio. Pero también en el mercado existen muchas herramientas gratuitas como MX Tool, etcétera, que también ahí se puede ver la reputación que tiene la IP o el dominio. Para que veáis un poco y no me extiendo más, esto es el Postmaster Tool y aquí podéis ver la reputación que tiene para este dominio, pues las IPs por las que se ha estado enviando, pues buena. Y aquí este día normal, etcétera. También os da la tasa de spam, reputación por dominio, etcétera, el resto de métricas. Y en el caso del SNDS de Outlook Hotmail, podéis ver la salud de vuestras IPs en este panel y también ver si Outlook os ha blacklistado vuestra IP o si no os ha blacklistado vuestra IP y por qué se están produciendo estas quejas. Os da información también de más. Pero como máxima general, cuando tenéis una caída de reputación, como máxima general, siempre hay que enviar menos volúmenes de email, no saturar las bandejas de entradas
de vuestros suscriptores y no enviar emails que puedan pecar de ser considerados como spam. Y ya he terminado. Si tenéis algún tipo de pregunta sobre este webinar o cualquier otro tipo de pregunta relativa, podéis hacerlo a soporte@mdirector.com o rellenar el formulario en nuestra página web, el formulario o por chat o incluso por WhatsApp en nuestra página web de mdirector.com. Por último, aquí tenemos un welcome pack que podéis acceder con vuestro móvil con el QR. Voy a dejarlo aquí un rato, ahora posteriormente lo pondré durante más tiempo. Y turno de preguntas y respuestas. Ya he terminado. Perdón por haberme alargado un poco más y siento no haberme quedado más tiempo en el tema de la reputación, pero si es necesario cualquier tipo de pregunta que tengáis, no dudéis en hacérmela ahora o al equipo de soporte o a mí personalmente por LinkedIn. ¿Hay alguna pregunta? Es turno de preguntas y respuestas. Voy a esperar por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien ha levantado la mano? Creo que hay una pregunta, no sé. Vale, me pregunta Mauricio que si podría explicar el Postmaster de Google. Vale, lo explico. Vale. Cuando vosotros, cuando vosotros compráis un remitente personalizado, por ejemplo, en una plataforma como GoDaddy, para poner el Postmaster de Google, eh, ponéis aquí Google Postmaster y aquí aparece el Postmaster Tool, Google Postmaster Tools, ¿vale? Le dais y aquí Get Started os registráis, ¿vale? Primero. Y una vez os registráis, aparece este panel donde podéis incluir los distintos dominios que tengáis. Si queréis agregar un dominio, escribís vuestro dominio, por ejemplo, mleduque.com, que es mi dominio. Le doy a siguiente y Google os facilitará un registro TXT para meter en vuestro DNS. Es un registro TXT, tipo TXT, ponéis nombre sin nombre y metéis este registro, lo copiáis de aquí y lo pegáis. Una vez lo copiáis y lo pegáis y lo ponéis en vuestro DNS, el TXT, verificáis aquí el dominio y Google ya tendrá información, Gmail ya tendrá información de lo que se ha enviado con ese dominio o no. ¿De acuerdo? Y aquí podéis ver, os da el rango de días que queréis filtrar, os dará el marcaje, las estadísticas de marcaje por spam, la reputación de las IPs, el bucle de reloj, os dará todas las métricas. Y aquí podéis detectar si ha habido anomalías y por qué han sido debidas y solo sobre Gmail, no sobre el resto no sobre el resto de mailbox provider, de clientes de correo, sino en este caso solo como Google está viendo la reputación o si ha habido errores de entrega sobre ese dominio en función de las campañas que habéis enviado, ¿de acuerdo? Pues eso sería. ¿Qué porcentaje otra pregunta de Gallardo Hernández, ¿qué porcentaje de rebotes suaves se considera aceptable o no? Vale. A ver, no hay un porcentaje que digamos, pues es este número sí o sí en el mercado en el campo del email marketing. Para mí, personalmente, yo considero que una tasa de rebotes por encima del 2,5% ya es alta y preocupante. O sea que debería estar debajo del 2,5%. No solo rebotes duros, digo blandos, sino rebotes duros y blandos. Ambos dos, la tasa debería ser siempre por debajo del 2,5%. Pero esto es una cifra personal. Dependerá,
Si eres un cliente que siempre ha tenido una tasa histórica de un 0,5 y de pronto un día tienes un 2,5, pues hay que mirarlo, hay que ver porque eso no es normal en tu histórico. Entonces es relativo, siempre es una tasa relativa en función de tu histórico de métricas y estadísticas, ¿de acuerdo? Pero bueno, un poco de modo genérico sería 2,5%. ¿Hay alguna pregunta más? Eh, vale, creo que no hay ningún tipo no hay más preguntas. Voy a dejar de nuevo el QR aquí y me voy ya despidiendo. Muchísimas gracias. Vale, espera, hay otra pregunta. ¿Cómo puedo localizar la Spam Trap de Gallardo Hernández? Es muy complicado localizar una spam trap. Generalmente las localizamos con mi ayuda porque generalmente se recibe algún tipo de abuse report y se puede localizar algo de información en el reporte que se está dando y se puede localizar la spam trap. Por, de vuestro lado muy poco podéis hacer para localizar esa spam trap. Y desde mi lado se puede hacer un poco más, pero también es complicado, es mínimo. Para intentar evitar spam traps, siempre intentad hacer la captación de vuestra base de datos de forma legítima, con double y single opt-in, ¿de acuerdo? Y tener vuestra base de datos validada y con una higiene adecuada. Pero localizar la spam trap, si se cuela una spam trap en vuestras listas, en vuestras bases de datos, el porcentaje de detección de la misma es muy bajo. Otra pregunta de Julieta: ¿las automatizaciones de email marketing pueden afectar la reputación? No, no. A ver, la reputación, tú puedes mandar campañas de email marketing de forma masiva con automatizaciones o email transaccionales. Lo que afecta a la reputación básicamente es el engagement y la recepción, si tienes buen o mal engagement con tus suscriptores y si estás recibiendo o no quejas, y también la captación de vuestra base de datos, el compromiso que tenga ese suscriptor en recibir vuestras notificaciones. No afecta el hecho de que estés haciendo que estés haciendo campañas por transaccionales o masivos, no debería afectar. Otra pregunta: cuando caes en cuarentena, ¿cómo puedes activar nuevamente la cuenta? No entiendo bien cuando te refieres a cuarentena. Mm, entiendo que es cuando has tenido un momento, perdona porque se me están solapando las preguntas. Bueno, la pregunta de la cuarentena. No he entendido muy bien cuando te refieres a cuarentena. Entiendo que es por una bajada de reputación o... Si me puedes hacer otra vez la pregunta un poco más extendida, mejor, porque no entiendo bien la pregunta cuando te refieres a cuarentena. Un asistente anónimo, ¿qué estrategias usar según qué rebotes suaves? Vale, según esto es una pregunta muy amplia, dependerá de qué tipo de rebotes suaves tienes y sobre qué cliente de correo tienes estos rebotes. Como he comentado antes, no es lo mismo tener rebotes suaves relativos a spam que rebotes suaves relativos a que tu base de datos tiene muchos correos electrónicos, bad mailbox. Pues si tienes un rebote suave, bueno, en este caso sería un rebote duro, pero no es lo mismo tener rebotes suaves por un cierre de conexiones que por un rebote suaves que por spam related. Si es por spam related, habrá que ver el contenido que estás enviando, cómo lo estás enviando, a qué base de datos estás enviando, cuántas veces estás impactando, si estás quemando la base de datos o no. Si es relativos a cierre de conexiones,
implica más el tipo, cómo está, a lo mejor implica más la frecuencia de envío, el volumen de envío a ese determinado mailbox provider. Siguiente pregunta. ¿Cómo sé si un correo de mi base de datos es altamente activo o no lo es? MDirector me muestra esa información. Sí, MDirector, cuando tú empiezas a enviar campañas de email marketing con MDirector, envías una campaña, por ejemplo, de 1000. Y esos 1000 suscriptores, de esos 1000 suscriptores, 500 te abran el mail. Eso, nosotros tenemos un algoritmo de reputación, así lo llamamos, que lo que hará es categorizar a tus suscriptores en función de una reputación. La reputación 5 es máxima, luego reputación 4, que se irá reputación 4 si ha dejado de abrir mails durante un cierto tiempo, reputación 3, reputación 2, reputación 1 y reputación 0. Reputación 0 es que son suscriptores que llevan mucho tiempo sin abrir estos emails, no son activos. MDirector facilita, categoriza a vuestros suscriptores en función de las aperturas, si tienen alta reputación o baja reputación. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo sé si un correo de mi base de datos es alta? Ya esa la he respondido. Vale. En MDirector, ¿cómo encuentro la cabecera anti-spam? Vale. En MDirector, en la plataforma, cuando accedes a tu cuenta, te vas a la parte de email marketing, creas la campaña y creo que es en el paso tercero, cuando vas a crear la newsletter, arriba tienes una interfaz, un cuadro de diálogo que marca tienes un cuadro de diálogo en el que puedes marcar unas características y una de las características, que puedes marcar, una de las opciones es añadir cabecera anti-spam. Si tienes algún problema con eso, pues, preguntas a nuestro equipo de soporte y nosotros te decimos dónde está. Pero es muy sencillo. En el paso 3, cuando creas la campaña y que estás creando la newsletter, arriba en el cuadro aparece. Siguiente pregunta. Cuando has tenido mala reputación, ¿te bloquean la cuenta? Nosotros, a ver, si estás teniendo muy mala reputación y nosotros estamos recibiendo por parte de un cliente muchos abuse report, muchas quejas de spam y se está generando muchos problemas con lo que estás enviando y estos problemas llegan a ser graves, se hablará con vosotros, se hablará con vosotros para comentaros, para ver la situación, ver qué estáis haciendo, ver cómo podemos solucionarlo. No se os va a bloquear la cuenta sin comentároslo. Siempre se va a hablar primero con vosotros para ver qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo y si se puede solucionar. Siguiente pregunta, Mario González, en reputación muestra colores grises, rojos y verde. ¿A quién elimino o tengo que esperar un tiempo? Vale, en cuanto a lo de reputación que se muestra en nuestro panel, aparecen los que tienen reputación 5, bueno, de 1 a 5 aparecen con una estrellita de color amarillo. Luego los grises son los -1, que son usuarios nuevos en vuestra base de datos a los que todavía quizás no hayáis impactado. Esos son nuevos usuarios y los que aparecen en rojito son los usuarios de reputación 0, que son usuarios que no os han abierto, son usuarios que no son activos y que no os han abierto hace muchos meses. Tenéis que intentad ver si la fecha de apertura que tuvieron fue hace 6 meses o más e intentar evitar enviarles durante un tiempo para obtener más engagement, impactando sobre los que sí que tienen apertura, los que sí que han generado aperturas con vosotros y a esos luego ir insertándolos en vuestras campañas en proporciones del 15% como norma general o hacer técnicas de win-back recovery sobre los mismos, segmentarles en vuestras listas y para ellos destinar envíos de muy poco volumen con otro tipo de creatividad que llamen para generar la captación de nuevo, reactivarles. Siguiente pregunta, Mario González. Ah, ya está. ¿He terminado? Sí. Es la misma pregunta, perdonad. Creo que no quedan más preguntas.
Vale, pues vale, Gallardo Hernández comenta que creía que las estrellas rojas eran los que son nuevos. No, si no recuerdo, no, los que tienen estrellas rojas, a lo mejor voy a ponerlo aquí. No, los que son estrella roja es lo que tienen reputación -1. Los que son, perdón, pues a lo mejor sí que me estoy liando. Un momento. Vale, eso lo tengo que mirar bien, pero efectivamente creo que los que tienen reputación roja, lo tendría que mirar, no recuerdo mal, pero no, los que tienen reputación 0 son los que son grises sin ningún tipo de estrella y los que tienen reputación -1 son los de estrella roja. Perdón, llevas razón. Reputación 0, ninguna estrella, gris, y reputación -1, los que son estrella roja. Efectivamente, los grises serían los que, sobre los que tienes que tener cuidado y los que tienen reputación 0 y enviar campañas de win back o recovery y tener cuidado con ellos. Los -1 son los de estrella roja. Pero en todo caso, mira el número, no mires solo la estrella. Pondré reputación 1, 2, 3, 4, 5, -1, etcétera. Vale, Bueno, María, lo muchísimas gracias dejamos. a todos. Sí. Muchísimas gracias a todos, a todos. Aquí termino el webinar y espero veros en los próximos webinars. Muchas gracias por las preguntas. Hasta pronto.